Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es un privilegio estar en este lugar para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Continuamos con los temas del fundamento del cristianismo. Ahora en día como fundamento también vamos a tocar lo que es el matrimonio. Y con nosotros en esta tarde tenemos a dos hermanas que es obvio cuando hablamos de matrimonios tenemos que incluir a las damas, porque se puede decir lo que Dios estableció, como vamos a tocar en este día. A mi mano izquierda está nuestra hermana Carol. Mi nombre es Marlon López. A mi mano derecha la hermana pastora Elida López, mi mamá, y nuestro hermano Edwin, que están con nosotros. Para comenzar, vamos a ir en palabras de oración. Vamos a pedir la dirección de Dios para todo esto, y que desde un principio decidimos que esto era para exaltar el nombre del Señor, para edificar el pueblo de Dios, y eso es lo que queremos seguir haciendo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde tú te encuentras. Busquemos la guianza del Señor, que Él sea que nos dé el crecimiento y que su palabra nos sustente en esta noche. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, tu palabra, Señor, sigue viva, y hasta este momento, Señor, podemos compartir y escudriñar la palabra, Señor, en la libertad que tú nos das, Padre. Sabemos que hay muchas cosas que no sabemos cuál será el estado. Hay muchas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Hay mucha incertidumbre, pero tú sigues siendo el mismo, Señor. Y en esta noche queremos compartir tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, y queremos que tu pueblo, Señor, sea edificado conforme a tu palabra, y que todo esto venga a ser, Señor, para provecho de cada uno de nosotros, y que venga a sustentarnos, Señor. Esto no se trata de puntos nomás a lo que nuestro pensamiento te trae, Señor, más que sea tu palabra, Señor, más que sea tu Espíritu, Señor, que nos dé la habilidad y nos des también, Señor, la sabiduría. En el nombre del Señor te pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios por todo esto, Señor. Como mencionábamos, el matrimonio, hermanos, es uno de los pilares de la iglesia. Sin la familia, sin matrimonio, no existe iglesia. Y verdaderamente el matrimonio es algo tan importante para Dios que, como vimos en los últimos versículos de lo que leímos el martes pasado, entramos en lo que eran las bodas del Cordero, y en realidad vemos que en la palabra Jesucristo se nominó y se identificó como el novio de la iglesia. Okay. Y eso nosotros lo entendemos porque vemos el amor que Dios tiene hacia el pueblo, hacia su iglesia, que dio su vida por ellos. Y también en Apocalipsis, como terminamos la vez pasada, vemos una gran celebración, vemos unas bodas donde el pueblo de Dios se identifica con Cristo, y Cristo se identifica con su iglesia y le da nueva vestidura. Y es algo que verdaderamente nos lleva a mente la importancia
de lo que es el matrimonio para Dios. Desde el principio, esto es lo que Dios estableció, la institución del matrimonio. Esto no es algo que el hombre se lo inventó. Esto no es algo que comenzó años atrás. No, esto es algo que desde el principio, desde la creación, Dios lo estableció, y Dios quiere que nosotros lo sigamos honrando y lo sigamos manteniendo a su totalidad. Y adentro de la iglesia, esto viene siendo fundamental para el crecimiento, no tanto de una familia, pero también para la iglesia. Y como mencionábamos, cuando hablamos de matrimonio, claramente tenemos que incluir a nuestras damas. Ellas vienen a aportar, se puede decir, la otra mitad de lo que es un matrimonio, una unión, y la perspectiva de ellas es muy importante en todo esto. Entonces, quiero tocar, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5, y vamos a entrar en las Escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 25, ahí donde tú te encuentras, o si simplemente nos quieres seguir, dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verdaderamente vemos la importancia, vemos lo que nos dice este versículo. A nosotros los esposos, a los maridos, simplemente el mandato que Dios nos da hacia las damas es que las amemos. No hay ninguna otra cosa que Dios nos mande, y nos dice amarla. ¿Cómo la debes de amar? ¿Cómo debes de amar a esa persona que yo te he dado? La debes de amar como yo amé a la iglesia, que di mi vida por ella. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchas, verdaderamente Dios nos da la foto perfecta, y nos enseña el reflejo de lo que debe ser una unión y lo que debe ser un matrimonio. Sigue el versículo 26, dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el trabajo del varón no tan solo es amarla, pero también santificar a la dama, traer esa honra hacia ella, y santificarla y purificarla en el matrimonio, en esa unión, en lo que Dios te ha dado. Y el versículo 27 dice, a fin, y esto me gusta, porque muchas veces nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que es nuestros deberes como varones o como matrimonio, pero muchas veces nos confundimos. Muchas veces en vez de unirnos y ver los beneficios que Dios ha traído hacia el varón conforme a la dama, nos equivocamos y hacemos todo lo negativo. Pero el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y quiero que entendamos, dice, a fin de presentársela. Entonces, en el sentido que Dios está hablando, dice, preséntate tú mismo a tu esposa, ¿okay? Preséntala, prepárala, purifícala, y preséntatela a ti mismo como yo mismo me presento a la iglesia. Entonces, todo lo que tú haces por tu esposa, hermano, lo haces para ti mismo, para que ella se presente delante de ti como la iglesia se presenta delante de Dios. Entonces dice, así mismo, una iglesia gloriosa. La gloria que tu esposa lleva, la gloria que tú le das a tu esposa, hermano, que nos escuchas, esa gloria regresa hacia ti. Eso es lo que tú te estás presentando a ti mismo. Dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dice, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es el trabajo del varón. Mantener se puede decir, esa conexión, esa intimidad con la dama. No estoy hablando nomás en intimidad, en lo que muchos de nosotros conocemos, sino que estamos hablando de una comunión mucho más cercana, día y noche, que dice que le das gloria y te la presentas a ti mismo. La gloria que la dama lleva es tuya también. Entonces el versículo 28 dice, así también, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama
a su mujer, a sí mismo se ama. Es bien simple lo que el Señor nos enseña. Dice, si tú amas a tu esposa, tienes que amarla como te amas a tú mismo. Yo no me acuerdo la última vez, o si alguna vez que ha sucedido, que yo me comience a golpear yo mismo, hermano. No, eso no sucede. Uno se ve al espejo, claramente el espejo nos dice muchas cosas, pero el aprecio que uno tiene a sí mismo es sin igual. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice, ama a tu esposa como a ti mismo. Hónrala, dale gloria y preséntatela a ti mismo. Porque esa es la gloria del matrimonio y la unión que Dios trae hacia cada uno de nosotros. Verdaderamente el matrimonio bajo las Escrituras es algo fundamental, es algo que Dios lo estableció y es algo que el Señor nos sigue hablando tras ello. Y quiero entrar en otro punto que dice que quiero que nuestra hermana Carol nos mencione y nos toque, porque verdaderamente muchas veces nosotros no tenemos verdaderamente lo que es la definición de un matrimonio cristiano. Y quiero que nuestra hermana nos toque ese punto. Amén, hermana. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Así como decía nuestro hermano Marlon, ahorita vamos a hablar de lo que es el matrimonio delante del Señor y cuál es el fundamento, de dónde es que empieza. Y vamos a ir si tienen sus Biblias, a Génesis 2:18, y dice su palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero miramos que aquí ya el hombre no estaba solo, ¿verdad? Tenía animales, ya el Creador, el Todopoderoso, había criado toda clase de especies, mas aún así dice que no había ayuda para él. Entonces dice la palabra que al mirar al hombre solo, dice que vino él y miró la necesidad que había, ¿verdad?, en el hombre, y le presentó la ayuda idónea. Amén. Desde un principio yo buscaba y dice, ¿qué es el matrimonio? Dice, formalizar y santificar la visión del hombre y la mujer y así procrear familia, y es un pacto entre dos personas. Amén. Miramos que desde un principio el plan de Dios fue el establecer una familia, pero no cualquier familia, una unión entre el hombre y la mujer. Amén. Y dice que al verlo solo, hizo caer un sueño muy profundo delante de él. Y dice que en lo que él dormía, sacó una costilla, y de esa costilla sacó el hombre más hermoso, la persona más hermosa que Dios ha creado sobre la tierra, que es nosotros las mujeres, ¿verdad, pastor? Amén. Entonces, dice que vino y creó a la mujer para poder complementar al hombre, porque sabemos que a pesar que el hombre estaba rodeado y estaba en el Edén, un lugar muy hermoso según la Biblia, estaba rodeado de animales, pero aún así dice que cuando le vinieron y le trajeron todos los animales delante de él y les puso nombre, aún así él estaba solo. Entonces vino el Todopoderoso, nuestro Creador, y vino y creó a la mujer para que estuviera con él, para darle esa ayuda idónea. Sabemos que el hombre necesita a esa persona a su lado. Sabemos que Dios es un Dios perfecto. Sabemos que Dios no se equivoca y desde un principio hizo todo bien. Y cuando miramos y Adán se despierta, dice que tenía a su lado a una mujer. ¿Por qué no le presentó a un hombre? ¿Por qué no le presentó quizás a otro animal? Pero no. Dios desde un principio nos dejó un ejemplo que Él estableció, que es la unión entre un hombre y una mujer. Para que, dice en el versículo 22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Gloria a Dios. Y dijo entonces a Adán, ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice que Dios tomó de la costilla, no tomó ni de la cabeza ni de la planta de los pies. ¿Por qué? Para que la mujer no estuviera ni sobre el varón,
ni debajo de sus pies, sino que para que nosotros como mujeres estemos a la par del varón, que podamos ser esa ayuda idónea. Dice que los hizo una sola carne, no solo una sola carne en sí íntimamente, sino también una sola carne en lo sentimental. Quiere decir que ya no iban a ser dos, sino uno. Y si vamos a Mateo 19:6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Desde el principio que Dios estableció el matrimonio, Dios lo hizo para que este fuera para siempre. Dios no lo hizo para un momento. Dios quería que desde que esa unión se formó entre el hombre y la mujer, que pudieran ser un solo cuerpo, que pudieran el ayudarse el uno con el otro. Ese fundamento no era solo para un momento, era algo eterno, era un compromiso entre dos personas que se aman y que han decidido, ¿verdad?, estar juntos. Y también dice en Eclesiastés 4:9, es una palabra que me gusta mucho y dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, quien cuando cayere no habrá segundo que lo levantase. También si dos durmiesen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Desde un principio Dios creó el matrimonio, Dios creó una pareja para que ni uno ni el otro estuvieran solos, para que siempre estuviera una persona al lado, para que si uno cayera, el otro estuviera ahí fortaleciendo a la otra persona. Si uno está débil, el otro lo tiene que levantar. Y dice que aún dice que cuando esté durmiera, la persona no estuviera solo, que se pudiera calentar el uno con el otro. Entonces sabemos que Dios desde un principio, Él fue el que estableció el matrimonio. Ahora el hombre en la actualidad ha venido y quiere cambiar las cosas, quiere cambiar lo que Dios, el fundamento que Dios desde un principio estableció, que es el matrimonio entre dos personas, no del mismo sexo, sino entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Entre el hombre y hombre no pueden procrearse, y dice su palabra que Dios mandó a que se fructificasen y se multiplicasen. Y sabemos que eso nomás se puede hacer entre personas del sexo opuesto, ¿verdad? Ahora, en estos tiempos, miramos de que ya la Constitución, ya el hombre ha querido cambiar lo que Dios dejó, ¿verdad? Pero Dios todavía es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y quiere que sigamos todavía el ejemplo que Él desde un principio dejó. La palabra del Señor no ha cambiado. La palabra del Señor sigue siendo la misma. Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y como decía Marlon, el matrimonio es de dos personas que tienen que quererse, el amarse, el respetarse el uno con el otro, que es lo que, así como Dios amó a la iglesia, así también dice que el hombre tiene que amar a su mujer, y nosotros también, ¿verdad? Poder respetar también al hombre, y así poder ser también de ejemplo, ¿verdad? Para los demás. Marlon. Amén, gloria a Dios. Seguimos, lo que Dios estableció desde un principio fue una dama y un varón, y eso verdaderamente Dios no ha cambiado de ninguna manera, y el mundo cambia, el mundo cambia sus métodos, pone excusas y pone diversas cosas, pero en lo que es la institución del matrimonio, Dios, eso es fundamental. Como mencionaba nuestra hermana, establecido sobre la creación para procreación. Entonces, cuando eso cambia, entonces ya está, el humano ya ha salido se puede decir, del plan de Dios. Entonces, pero en un matrimonio, hermana pastora, ya entendemos que Dios es simple.
de la manera que Él nos habla entre un varón y una hembra, pero a la misma vez, incluso en los matrimonios, hay desacuerdos, hay problemas. ¿Qué nos puede decir usted de acuerdo a las Escrituras del rol que toma cada miembro de ese matrimonio? Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este momento y qué lindo y qué bonito es poder estar compartiendo esta palabra para que llegue a los hogares de todos mis hermanos. Sabemos que es difícil, es complicado muchas veces en los matrimonios porque ¿para qué vamos a decir verdad, a engañar si todos los matrimonios pasamos por problemas? Pero lo más importante que debemos de ver es que ¿cuál es la base de un matrimonio? La base, y debemos de enseñarla, que es nuestro Padre Celestial, ese es el Señor Jesucristo. Esa es la base. Si nosotros comenzamos desde el inicio, tomados de la mano de nuestro Padre, vamos a comenzar bien. Y vamos a seguir bien y vamos a terminar bien. Pero para ver esto vamos a mirar en Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice la palabra del Señor: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Imagínense, hermano, el apóstol exhorta a los maridos a amar a sus mujeres, no solo en la postura de ser cabeza o como superioridad, sino que por formar una sola carne. Miramos, hermanos, que dice que no solo por ser cabeza, hermanos, es que el marido tiene que amar a su esposa, porque el esposo, siempre hemos visto, ¿verdad?, que a la mujer decimos que se le trata como un vaso, el vaso más frágil. Entonces, hermanos, dice que no nomás por ser cabeza, sino porque también nosotros como pareja formamos una sola carne. Y ahí es, hermanos, a donde nosotros miramos obrando a nuestro Padre Celestial en nuestros matrimonios, porque nuestros matrimonios para Dios, hermanos, somos especiales. Ustedes saben que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Él nunca quiere mirar familias construidas. Él quiere destruir todo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la sabiduría y tenemos a nuestro Dios, que Él es el que siempre nos va a cuidar en todas las cosas. Siempre decimos que vienen tiempos buenos para nosotros, porque cuando hay problemas, hermanos, hay dificultades, siempre casi decimos, hasta aquí llegué yo y ya no puedo seguir más, pero no mirando, hermanos, que el hacedor de todas las cosas, Él es el que está actuando en la vida de nosotros. Y dice, el amor que uno se tiene es sumamente verdadero y práctico, porque ninguno aborreció su propia carne. La estás sustentando y la estás abrigando. Así que por lo tanto, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Cuántas veces, hermanos de nosotros, nuestros cuerpos, como decía Marlon, ninguno va a agarrar a pegarnos a nosotros mismos ni a golpear nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, hermanos, es santo para Dios, y nosotros cuando tenemos frío, la abrigamos, porque nuestro cuerpo tiene frío, y cuando nuestro estómago tiene hambre, también le damos de comer. Nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla.
lo que sea, pero cuidamos nuestro cuerpo. Así quiere el Señor que cuidemos, que nos cuidemos nosotros mismos, que cuidemos nuestra pareja, hermanos, porque es algo especial para la vida de nosotros. Y el que ama, dice, a su esposa, se ama a sí mismo, porque todas las cosas que quiere, todo quiere lo bueno para ella. Yo siempre digo, si el esposo dice que ama a su esposa, nunca la hace sentir mal, nunca quiere lo malo para ella, sino que siempre quiere lo bueno para ella. Entonces, dice al hombre que ame a su esposa. Pero también dice el respeto de las mujeres. Si a la mujer casada se le pide sumisión y respeto, al marido también se le pide amor y sacrificio por la mujer como cabeza del hogar. El marido debe amarla como a sí mismo, con un amor puro y sacrificado. No busca su propio interés, sino todo el bienestar de su esposa, el bienestar para ella, la sujeción amorosa hacia el esposo o hacia la esposa. Es el mejor método, la pureza y el respeto y la sinceridad en el matrimonio. Cuando nosotros comenzamos un matrimonio, tomamos en cuenta nuestro Dios. La presencia de Dios está allí. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de tener temor ni tener miedo, porque el temor, hermanos, nos lleva al fracaso. Pero una sujeción amorosa para con nuestro esposo o nuestra esposa, déjeme decirle que vamos a seguir adelante y nadie nos va a parar. Vengan luchas o vengan pruebas, nadie nos va a parar. Y me gozaba cuando mi hermana Caro decía que cuando uno de ellos se cae, para eso está el otro, para levantarlo. Y yo, como cerca de mi casa está el parque, y siempre miro señores ya mayores que van caminando agarraditos de la mano, y entonces ya viejitos. Y yo le digo a mi esposo, mira, mijo, le digo yo, ¿cómo se quieren esos viejitos? Le digo yo, porque van agarrados de la mano. Y así quiero ser yo cuando nosotros ya estemos viejitos, que váyanos agarraditos de la mano caminando. Y entonces, hermanos, pero mi esposo dice, pero ellos, dice, se agarran, porque si no se agarran, se caen. Entonces, hermanos, eso, ¿verdad? Lo miramos de esa manera. Pero ¿sabe qué? Ese amor ha perdurado para toda la vida. Ese amor, hermanos, es puro, ese amor es sincero. Y allí no hay ninguna clase de engaños, ninguna clase, hermanos, de mentiras, porque la base de nuestros matrimonios debe de ser nuestro Dios. Cuando comenzamos a construir una familia, déjeme decirle que primeramente pedimos al Señor que Dios nos ayude. Y ahí esa es la base, ese es el secreto de que nosotros vamos a seguir adelante bien. Así que, así vamos a seguir, Marlon. Amén, gloria a Dios. Claramente, en el matrimonio entendemos, como mencionaba nuestra hermana, hay diferentes tiempos, hay diferentes épocas, pero tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y entender el beneficio de la unión, de lo que Dios ha establecido. Muchas veces nos volvemos personas que nomás buscamos lo propio y nos separamos de la otra pareja,
de nuestra pareja y no nos damos cuenta los problemas que venimos a causar incluso en nuestros hogares con lo que viene a ser nuestros hijos. Dios siempre nos manda y nos dice que seamos ejemplo a los demás y verdaderamente tristemente como mencionábamos ahora en día, incluso en la iglesia cristiana, ya se vive en matrimonios estilo Hollywood, que todo tiene que ser lo más reciente, a lo que yo digo y si no, esto no sucede de esta manera, claramente ya tenemos que cambiar. Entonces eso no tiene un buen futuro en ningún tiempo, ni en nuestra sociedad, ni mucho menos en las iglesias, pero en la iglesia lo que es los problemas han surgido desde ya viene surgiendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Satanás, de destruir. ¿Y qué más destrucción puede traer Satanás a la iglesia? Cuando comienza a destruir los hogares, y cuando comienza a destruir hogares, pues la iglesia disminuye, la iglesia pierde fuerza. Y eso es lo que vemos. Entonces, cuando tú piensas, hermano o hermana, en lo peor, cuando comienzas a pensar, quizás esto no es lo que Dios me ha dado, piensa lo que verdaderamente el impacto que todo esto trae. Porque verdaderamente, hermano, Hollywood nos pinta una foto muy bonita. Okay, vemos actores y personas de películas, vemos que ellos eso es lo que viven. La iglesia no es Hollywood. La iglesia verdaderamente la iglesia es de Dios. La iglesia tiene que ser pura. Y verdaderamente si nos vamos a lo que vivimos ahora en día, y esto es lo que quiero entrar, verdaderamente el matrimonio se ha diluido, incluso en la iglesia. Se ha diluido, ¿por qué? Porque la sociedad es lo que viene manejando lo que es el matrimonio, ya no es la iglesia, sino que es la sociedad que mueve y muchas veces nos enseña a nosotros. Escuchamos radio, vemos televisión, escudriñamos las redes sociales y vemos perdición, vemos toda clase de unidades que la sociedad quiere presentarnos a nosotros, y muchas veces nosotros como cristianos queremos y caemos en esos pensamientos y los traemos a la iglesia misma. Entonces, hermano Edwin, ¿qué es lo que tú nos quieres mencionar de cuál es el matrimonio, cuál es el amor y el matrimonio y la unidad que la sociedad ahora nos presenta, y qué conexión hay en eso con la iglesia de ahora en día? Amén, hermano. Dios les bendiga, hermanos que nos están viendo en estos momentos o escuchándonos. La actualidad o el matrimonio en la actualidad, vemos que el feminismo ha incrementado en gran manera. El machismo anteriormente era garrafal en los países latinoamericanos, y todavía hoy en día se practica quizás ese tipo de cosas, quizás no como antes, pero el feminismo ha crecido en gran manera. Eso mancha lo que es el matrimonio, establecido por Dios, no establecido por el hombre, no establecido por alguna organización, o es un invento del hombre, sino que, como vimos al principio de este programa, que fue fundamentado primeramente por Dios, y uniéndolo, como decían nuestras hermanas, uniéndolo no solamente en lo íntimo, no solamente en lo físico, sino que en lo espiritual y en las emociones. Un matrimonio unido puede avanzar en gran manera. Nuestros hijos tienen que ver el amor que expresa lo que es la pareja. Nuestros hijos son el futuro del mundo, digamos, o también, como dice el lema de la iglesia, es el futuro de la iglesia. Un buen matrimonio forma una buena iglesia. Entonces, vemos que nuestros hijos tienen que seguir los pasos conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero no solamente es manchado en ese aspecto, sino que también podemos ver de que el matrimonio ha sido manchado también, y quizás nos vamos a escuchar por organizaciones que somos homofóbicos. En primer lugar, quiero poner en claro qué significa, o más bien que nosotros investiguemos, y que aquellas personas que nos quieran juzgar como homofóbicos
primero investiguen qué significa esa palabra. Es una palabra griega y significa homo, que significa de hombre o igualdad. Y fobia, que es un rechazo o miedo o algo así. Entonces, aquella persona que es homosexual, de es lo que lo vamos a hablar, porque eso es lo que está manchando hoy en día lo que es el verdadero matrimonio. Aunque estas personas vayan y se casen y firmen y que lleven testigos, así como un matrimonio original establecido por Dios, lo hagan ellos, para ellos no es válido, porque ante los ojos de Dios es incorrecto. Entonces esta persona, cuando se vea al espejo, se está rechazando como él es. Entonces, ¿quién es el homofóbico? Nosotros, que conforme a la palabra de Dios identificamos que eso es pecado, no atacamos a la persona en sí, sino que lo que hace la persona, que es el pecado que está en contra de las cosas de Dios. Hay que aclarar esos puntos. ¿Y cómo podemos ver? Pablo en Romanos, Roma era la capital en ese entonces, algo como hoy en día lo hemos dicho anteriormente, como la actualidad, el modernismo y todo ese tipo de cosas. Pero Pablo en el capítulo 1, versículo 26 al 28 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, aquí viene el asunto, lo importante, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Ya vamos a ver qué significa esa palabra. Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y el 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué Pablo estaba tocando esto? En sí, quizás no estaba refiriéndose en algo, pero estaba tirándole a alguien quizás en ese momento. Según los eruditos, cuenta que el emperador Nerón castró a un joven que se llamaba Esporo, que según tenía un parecido a lo de su esposa, su físico era parecido a su esposa, su facción facial era parecido a ella, que se llamaba Popea Sabina. Usted puede investigar en ello. E incluso se casó con él, pero primero castró. Y con el disculpa de las hermanas que nos acompañan en esta noche, aquella persona que no sabe qué es castrar a alguien, es a un varón que le cortan sus genitales. Entonces eso mandó a hacer este hombre. ¿Por qué? Porque se había enamorado de este hombre. ¿Qué tiene que ver con esta palabra? Quizás Pablo estaba tirando algo con respecto, y podemos darnos cuenta en la historia. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Fue por este tipo de cosas. Porque el homosexualismo, el lesbianismo se practicaba en gran manera. Y eso es contra a Dios, es abominación delante de Dios. Pero vemos algo muy importante, hermanos, también. ¿Por qué? Dice en el 28, ¿por qué los entregó a pasiones vergonzosas? En Levíticos capítulo 18, desde antes en el pueblo de Israel les venía diciendo, en el capítulo 18, 22, dice: no te echarás con varón como con mujer. Esa abominación. Es abominación delante de los ojos de Dios. La palabra abominación, según el diccionario Strong, significa algo asqueroso, algo que provoca vómito a Dios. Entonces imagínese algo que a usted le provoque vómito. Eso es lo que produce a Dios, ese tipo de cosas, esas aberraciones. Entonces, en Gálatas, para conseguir, Pablo diciendo, porque Gálatas y Romanos se llevan de la mano. Y dice Gálatas capítulo 5, 19, nos habla de las obras de la carne. Y menciona una palabra, lascivias. ¿Qué significa lascivias? Lascivias es el libertinaje sexual.
Es lo que practican hoy en día. No solamente, si usted sigue leyendo el Levítico 22 al 24, ustedes se va a dar cuenta de que practicaban los hombres con los animales y las mujeres también. Esas eran las prácticas de los egipcios. Y Dios estaba poniéndole un freno a lo que es el pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos de que en Gálatas menciona esa, porque son obras de la carne, es lo que la carne quiere, lo que satisfaga la carne, ese es el pecado que obra en nosotros los hombres. Pero hay algo muy importante en el versículo 21 del mismo Gálatas 5 que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí viene esto, que aunque se casen, lleven testigos, vayan a iglesias, porque aún en las iglesias se están permitiendo esto. En iglesias que supuestamente se predica la sana doctrina, están casando a hombre con hombre, a mujer con mujer, llevando un matrimonio a los niños, a las nuevas generaciones, tratando de meterles en su mente cosas que a los ojos de la palabra de Dios no son correctas. Y para ponerles punto final, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 nos dice de esta manera. Capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ellos no heredarán el reino de Dios. Pero hay una salida. Pablo muestra esta salida. Porque escucha lo que dice el 11. Y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de ustedes. Entonces hay una salida, porque dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hay salida para esas personas? Sí hay salida. Porque la sangre de Cristo puede limpiar todos los pecados, amado hermano. Eso es lo que está contaminando el matrimonio hoy en día. Y nuestros jóvenes también están aceptando eso. ¿Por qué atacamos a esas personas? No atacamos a las personas, atacamos lo que ellos practican, el pecado. Amén. Amén, gloria a Dios. Y esto, como mencionaba el hermano, esto no es algo que nosotros pensamos. Esto es lo que la palabra, como si escuchamos las citas son claras. Nosotros somos creyentes del Dios creador, el que escribió esa Biblia. Creemos en la Biblia como nuestra ley suprema, y por eso es que eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Y verdaderamente, como el último versículo que leía nuestro hermano, dice, en algún tiempo muchos veníamos de ahí, ¿okay? Pero Jesucristo llegó. Jesucristo nos salva, Jesucristo nos libera de todo pecado. Verdaderamente para Jesucristo, hermano, no hay diferencia de pecado. Eso quiero que entendamos cada uno de nosotros. Si fuimos homicidas, si fuimos homosexuales, si fuimos lo que haya sido, Jesucristo no ve qué pecado es el que tú traías. Jesucristo ve tu corazón y tu arrepentimiento, y Él quiere salvarte. Okay. Claramente ahora en día entendemos, como mencionábamos, el matrimonio es fundamento de la iglesia, para que establecido por Dios para el futuro de la iglesia. Y tristemente, como vemos ahora en nuestros días, Hollywood nos ha pintado todo esto y nos lo ha manchado de muchas maneras. Ahora no podemos ver la televisión, no podemos ver las redes sociales, porque vemos todo esto que de esta mente reprobada que nuestro hermano Edwin nos mencionaba. Vemos que todo eso ya está el mundo confundido. Ya vemos incluso los mismos comerciales. Ahora los comerciales ya no se entiende. Vemos parejas de hombres, parejas de mujeres, y todo esto viene a dañar el pensamiento inocente de muchos de nuestros muchachos. Pero ¿sabe lo que tenemos que hacer como nosotros, como cristianos, como iglesia? Saber identificar estas cosas, saberlas identificar y entender dónde estamos nosotros parados. Y verdaderamente, como mencionábamos, Dios estableció el hombre, lo creó como primer criatura, y la segunda criatura que Él creó fue la dama. ¿Para qué? Para establecer una unidad, para traer ayuda al varón,
Y eso es lo que queremos seguir predicando, es lo que queremos seguir enseñando, no tan solo a esta generación, sino a la generación venidera. ¿Por qué? Porque eso es lo sabio, eso es lo que Dios estableció y ese es el futuro de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Espero que todo esto haya tocado tu vida y que si tenías preguntas que ojalá que hemos respuesto a alguna de esas preguntas. Y también quiero mencionarte, hemos hablado del matrimonio y también de lo que el matrimonio también secular, como mencionó nuestro hermano Edwin, habló del matrimonio secular, de lo que nosotros ahora vivimos. Ahora el mundo piensa que cualquier unión es matrimonio. No. Simplemente ante los ojos de Dios eso no es válido en ninguna manera. Dios estableció los parámetros del matrimonio y ahí se quedan. La otra semana estaremos hablando, quiero darte el tema para que sintonices otra vez. Estaremos hablando lo que es el divorcio. Y de esa manera quiero dejarte y quiero que medites en eso. ¿Qué es lo que Dios dice del divorcio? Amén. Gloria a Dios. Pasen buena noche, hermanos.